Don Cristian Contreras propone el tema, la Pati se integra, conversamos todo. Hablar del futuro y las predicciones, ¿ese es el tema? Sí, vamos a hablar de eso. Mira, a partir de 2 estudios e informes que se acaban de publicar, ¿ya? Cuando digo que se acaban de publicar hace una semana, sí, la NASA acaba de publicar un informe al mando de un matemático que se llama Safa Mostashari, que estudia 5 factores y que predicen el futuro de la humanidad. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante, mira, la estamos pasando mal en el norte, pero tenemos que transmitir calma, tranquilidad, pero al mismo tiempo generar conciencia para estar preparados, en especial las autoridades que tienen que tomar decisiones sabias para el futuro. Ahora, este informe de la NASA coincide con otro informe publicado recientemente, hace 3 días atrás, de la ONU, al mando de los 60 expertos más importantes del cambio climático a nivel mundial. Estos 2 informes hablan de lo mismo. ¿Del cambio de la humanidad? Del cambio de la humanidad y de los desafíos que tenemos para el futuro. Pero perdón que te interrumpa, ¿el cambio de la humanidad se refiere a que puede venir un cataclismo o el cambio de la humanidad es porque viene la decadencia del ser humano y tiene que empezar a aparecer un ser humano de mejores condiciones? Mira, frente a lo que viene, el ser humano tiene que ser de muchas mejores condiciones de lo que ha sido hasta el día de hoy, Pati, ¿ya? ¿Por qué? Mira, el estudio de la NASA investiga 5 factores. ¿Cuáles son? Vamos a verlo. Y a partir de esos 5 factores predice un futuro. ¿Ya? Saca una conclusión. Efectivamente. Y claro, empecemos desde ya con los factores. El primer factor que uno tiene que tener en cuenta de este cambio que viene, de aquí, cuando digo cambio, significa que de aquí a los próximos 50 años, ¿ya? Máximo, hay un cambio muy importante en toda la humanidad, en el mundo. ¿Ya? No es nada. No es nada, pues, no es nada. Recordemos que las generaciones son 75 años, una vida de un ser humano. O sea, nuestros hijos van a vivir lo que hoy día vamos a decir. Evidente. Y para eso hay que estar preparado, y en especial, siempre el llamado es a las decisiones de las autoridades del mundo. Porque las decisiones de las autoridades del mundo son mucho más importantes que las decisiones de uno que no hace nada. Por eso, analicemos este video que habla del cambio climático. ¿Ya? Primero, lo que estamos viendo acá es un video de la NASA y de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que muestra, digamos, que el ser humano es el principal, hoy, factor del cambio climático. Todas estas son las líneas férreas, las líneas marítimas, las líneas aéreas y cómo el hombre ha influido objetivamente en el cambio climático actual, ¿ya? Para que quede claro cómo interviene el hombre. Lo segundo, para ir viendo claramente esto... Perdón, ¿tú estás diciendo que todas esas líneas que se ven en el video? Son líneas, por ejemplo, marítimas... correcto. Es la intervención del ser humano. Correcto. Eso es radical porque nosotros hoy día, la humanidad, es el primer agente del cambio climático. Y espero que quede claro. Ahora, lo que se predice es que la temperatura global del planeta, como dice, para el 2050 va a subir 2 grados. Pero eso tiene una repercusión. Los glaciares, por ejemplo. Efectivamente. Claro. Y para el 2100, según estas predicciones científicas, va a subir entre 3 y 4 grados para el 2100. O sea, eso es así. Ahora, observemos bien, porque para el 2050 se acabó el hielo en el Polo Norte. ¿Ya? En 36 años más. Así es. Se acaba el hielo en el Polo Norte y eso significa... Dios mediante, yo podría estar vivo. Efectivamente. Yo voy a estar vivo de todas maneras. De todas maneras. Y eso es por el cambio climático, por la aceleración. Eso va a implicar que el nivel del mar va a subir, ¿ya? Van a haber algunas regiones del mundo que se van a ver afectadas más que otras, pero el deshielo en el norte es un hecho. Ahora, mira, los ciclones, esto muestra que los ciclones en el oriente van a ser mucho más intensos y los monzones en la India mucho más largos, ¿ya? La acidificación del agua.
Mira, la acidificación del Es agua, la acidificación del agua. que se va poniendo más ácida, más sucia. Perfecto. ¿Ya? Pues bien, desde la época de la revolución industrial del 1750, entonces, ha subido un 26% la acidificación del agua. Lo que se predice es que va a seguir ensuciándose el agua de los mares No me cabe duda. y que eso va a generar una Tengo una situación pregunta que hacerte. climática dramática. Ahora, Les quiero hacer una pregunta porque sí. nosotros este tema lo tocamos el otro día. Ujú. Lo conversamos backstage con Cristian. A mí me llama poderosamente la atención la falta de reacción enérgica de las autoridades del mundo. Y te lo digo porque hubo una película, un documental que se llama La Verdad Indiscreta, Así que es. fue escrita fue realizada por un ex candidato presidencial de Estados Unidos, un tipo Al Gore. Al Gore. El tipo lo callaron después, escondido, nadie sabe dónde está, no sé, en fin. Y es tan evidente y es tan profundo ese estudio. Yo digo, bueno, después de esta película, esta cuestión tiene que cambiar radicalmente, porque si no quiere decir que todos queremos que esta cuestión se acabe. Exacto. Nadie levanta la voz, nadie alza la voz de manera contundente. Hay muchas cosas que, ¿Por que qué? no se va a alzar la voz. Porque hay intereses económicos escondidos, porque hay intereses económicos detrás. Mira, Porque si es tan grave, ¿por qué no hacemos algo ahora? Lucho, mira, dentro de este estudio, te lo voy a responder de la siguiente forma. En este estudio, un factor es el cambio climático, Sí. de un futuro bastante delicado para todos. Pero otro factor, estudiado por la NASA y en el informe lo pueden ver todos en la internet, Sí. pongan informe de la NASA Sí. Cambio y climático. punto. Pero es un factor el cambio climático. Otro de los 5 es el comportamiento de los líderes y autoridades mundiales. Y según el informe, dice que las autoridades mundiales van a seguir comportándose como habitualmente lo hacen, y eso es señal de un colapso en el fondo. Bueno. Te lo digo de esta forma. Mira, Colapso, perdona, que tiene que ver con los medios de producción también. sí, mira, colapso con la civilización, con el orden civilizatorio. Mira, para el Imperio Romano, cuando estaba el Imperio Romano en decadencia, todos los gobernantes sabían que estaba la escoba, Claro. pero se siguieron comportando Igual. de la misma manera. Igual. Consecuencia, en el 400 y tanto, en el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano Occidente cae, porque las autoridades no supieron cambiar y modificar sus acciones y sus decisiones. Pero ese es otro factor. Entonces, a la respuesta directamente, es muy probable que las autoridades se sigan comportando igual, ¿Por qué? porque no se saben adaptar a los cambios. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque evidentemente cuando la autoridad significa que tienen el poder. Sí. Entonces cuando te dicen, y claro, si han logrado el poder y privilegios hasta cierto momento, y por todo el mundo le están diciendo que hay que cambiar, generalmente no cambian. La historia está lleno de ejemplos de civilizaciones que se han derrumbado porque las autoridades del mundo, gobernantes, no han modificado sus Ya, o sea, comportamientos. si tú me estás diciendo, por ejemplo, gobernante, o sea, si la iglesia no cambia su estructura, de aquí a mañana cae, como ya está cayendo. Así es, mira, todas las instituciones mira, cuando yo hablo de las instituciones de poder, estamos hablando de los líderes del mundo. Sí, pues, el Papa es un líder, por ejemplo. El líder, Claro. obviamente. Ahora, el Papa está haciendo modificaciones Pero doctrinales yo me imagino que vendrán importantes. cambios mucho más grandes que estos. Así es. Oye, Sí, pero Cristian, sí, una de las cosas que también tiene que ver, digamos, con esto del cambio climático es el tema de los movimientos de la tierra, los terremotos, las inundaciones, los deshielos, y que esas zonas que van a desaparecer, la gente que vive ahí se va a tener que trasladar a zonas más pobladas, donde en definitiva van a haber regiones que no van a dar abasto Colapso. en Mira. comida, en pobreza. El primer factor que habíamos visto es el cambio climático. Ahora, hay que ser bastante claro en esto. Esto predice que las situaciones y los eventos catastróficos del tipo terremotos, del tipo tsunamis, del tipo ciclones, del tipo monzones en la India, del tipo erupciones volcánicas, se van a volver más frecuentes. Perfecto. Por A lo ver, tanto, se van a volver más, perdona Cristian, pero se van a volver más frecuentes o simplemente hoy día tenemos todos los medios de comunicación en la mano, internet, televisión, todo, y por lo tanto estamos al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en Alaska.
Hace 3.000 años atrás eso no existía. Y la Tierra se movía exactamente igual, y la Tierra se quemaba exactamente Sí, pero igual. el cambio climático es una cosa evidente. Sí, ¿Crees que el cambio climático hoy día el hombre lo ha provocado? Yo creo que sí, por supuesto, sí. No, O es sea, una pregunta, sí, no, soy ignorante. sí, O sea, yo creo que hay... el principal agente del cambio climático es la intervención humana. Ya. De acuerdo. Hay otros agentes, pero hoy por hoy es la intervención humana. Le guste a quien le guste y los que no. Pero yo tengo que decir la verdad a las Pero personas. yo te pongo ¿Ya? un punto de inflexión, Cristian, y vuelvo a la pregunta donde yo la hago. Si yo veo que hay un estudio tan determinante, yo estoy hablando de los gallos más poderosos del mundo, Estados Unidos, Rusia, Francia, no sé qué, China, Japón, patatá, y se juntan todos y dicen, aquí esta cuestión hay que cambiar. Porque no podemos abrir la vista ciega de que en 36 años más va a subir la temperatura. Significa que yo no reacciono por mis propios intereses y porque eso afectaría la economía de todos nuestros países y eso baja mi popularidad. ¿Puede ser tan mezquino el ser humano y no actuar, por ejemplo, un líder como el Papa y sentarse con los grandes líderes del mundo, colocar en la pizarra el tema en cuestión? ¿Cómo no va a ser tan relevante Lucho, este tema? el Papa ha sido bastante claro en llamar a las autoridades del mundo ¿Ya? a tomar medidas que cambien el orden. Pero las autoridades del mundo, que son fundamentalmente económicas y políticas, no lo hacen. Exacto. es ¿Ya? que- Y no lo hacen, y es bastante simple, por vicios humanos. Pues. Claro. Son vicios humanos y pecados capitales. Fíjate tú que la usura, por ejemplo, que está afectando en altos pisos, eso es pecado capital. En la Edad Media, la iglesia perseguía a los usureros Exactamente. y los castigaba. Claro, con la muerte. Con la Entonces, muerte, sí. ahora, cuando uno habla de la usura, de la avaricia, por ejemplo, que están viviendo allá en el norte, oye, ¿cuál es el principal centro de especulación? Porque las leyes sancionan la especulación. ¿Y dónde está el centro de la especulación del mundo? Con respeto a todo, en las bolsas de comercio. Así pues. es. En las bolsas de comercio es el mayor centro, es el gran casino de la tierra. ¿Te das Bueno, cuenta? me gusta Entonces, la manera de ponerlo. sí. ahora, eso es un aspecto, hemos visto dos aspectos, el cambio climático, y eso hay que decirlo, por eso uno dice, la gente tiene que estar preparada, ¿ya? Científicamente, los sismólogos son incapaces de predecir cuándo va a ocurrir, e incluso más o menos el dónde, porque los rige un principio de incertidumbre, es decir, pueden asumir una probabilidad de que va a ocurrir, pero no saben dónde. Ahora, pero estás 100% seguro que van a venir estos eventos. Piensa tú que antes, en términos generales, los terremotos en Chile eran cada 10 años. Ahora los tenemos cada 4 años. Sí, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, es un aspecto y el llamado es, primero, a no tener miedo porque la vida es parte de la muerte. De nosotros, ¿no? Y a nosotros estamos la muerte es preocupados. parte de la vida. Ahora, aunque seamos sísmicos, yo creo que nunca nos vamos a estar preparados para los terremotos porque son tremendos. Pero hay que estar conscientes de eso. Ahora, esos son dos factores. Un factor, el cambio climático, otro factor, el comportamiento de las élites mundiales, que según esto no van a cambiar y No van a ojalá variar. que cambien, Sí. pero es otro factor del estudio de la NASA. Pero hay dos factores más. Otro factor es el aumento de la población mundial. India, por ejemplo. Y aquí vemos, mira, hoy día en la Tierra hay 7.200 millones de habitantes, ¿ya? En el 2100 van a ser 10.100 millones de habitantes. Pero el aumento de la población se va a dar especialmente en los países y en las regiones pobres como Sudamérica, como África, como parte del Oriente, y no en los países desarrollados. Claro. Los países desarrollados, Hace por mucho ejemplo, rato que pararon su... claro, los natalidad. países desarrollados tienen 1.250 millones de habitantes hoy. Para el 2100 van a tener 30 millones más, es decir, 1.280. Y los 3.000 millones Que restan. que restan se van a generar el aumento en nuestras regiones. ¿Te das cuenta? En nuestras poblaciones. En nuestros países, Y la India, en la India también. La India se va a transformar de aquí al 2100 en el país más poblado del mundo, con 1.450 millones, más que China. Ya, pero Cristian, por ejemplo, si hay un estudio que está apareciendo con esa cantidad de millones de habitantes, las autoridades tendrían que tomar medidas para controlar La natalidad, por ejemplo, y claro. empezar nosotros a prevenir
Como lo hizo China, que hubo un tiempo que tú no podías tener más de dos hijos. Escuchaba a un destacado periodista de la radio, Tomás Mochiati, ayer, En la Biobío. y decía que las autoridades políticas, el Parlamento, están desfasados de lo que le ocurre a la ciudadanía. Entonces, cuando tú me dices, sí, pero es que tendrían que tomar decisiones correctas, pero parece que no están tomando decisiones correctas, parece que están preocupados de subirse los sueldos y no de las cosas realmente preocupantes de que nos están afectando. ¿Ya? El aumento de la población es otro factor, pero hay un cuarto factor, que es el agotamiento de los recursos naturales, ¿ya? Que también es algo que se viene de aquí al... Mira, el año 2050, tenemos algunas imágenes, el ser humano va a consumir 2 tierras de alguna forma, ¿ya? Por lo tanto, según lo que este cuarto factor del estudio de la NASA, los recursos naturales se van a ir agotando. Porque mira, la Tierra tiene todo para alimentar al ser humano. O sea, es decir, a los 10.000 millones de personas que hay, la Tierra tiene capacidad, o sea, los 7.000 y después tiene capacidad de producción. Lo que no tiene capacidad la Tierra es para alimentar la avaricia del ser humano. Correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es muy distinto. Los recursos minerales, por ejemplo, los recursos pesqueros. Hoy en día, 3/4 partes de los recursos pesqueros de la Tierra están a punto de extinguirse. Los 3/4 partes de los recursos pesqueros, ¿producto de qué? Del consumo excesivo de estas grandes industrias que succionan todo y que, por otro lado, les dejan unas cuotas a todos los pescadores, exacto, tremendamente pequeñas. Y lo que viven los pescadores en Chile y que reclaman por sus cuotas, lo están viviendo todos los pequeños pescadores del mundo entero. Tú te vas a Isla de Pascua y tú decís que aquí se va a comer el mejor Atún. Atún. Que yo lo comía. pero lo con que comprar en otro lado. Claro, pero yo cuando Porque fui, no hay. sí. No hay, se lo Tampoco llevaron todo. sale. Se lo llevaron todo. Claro. En las costas cercanas de Isla de Pascua. Me acuerdo que está atún medio luchito. Por Una primera cuestión vez, que es, mira, que es agotable. así Por es. supuesto. También estábamos viendo unas imágenes de los minerales. Mira, el cobre, la demanda de cobre, ¿ya? De aquí a los 20 años se va a acabar. ¿Sí? Se va a acabar Pero yo porque ya entiendo va a que estar preocupa- toda la producción satisfecha. Tienen una, y también tienen una proyección en el tiempo. ¿Ah? Sí, 20 años. 20 años más. 20 años más el cobre de buena calidad va a bajar y también la demanda va a bajar de cobre. La demanda de cobre va a bajar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a pasar? Si hoy en día prácticamente todos los recursos del cobre se están yendo para afuera, ¿ya? Ese es nuestro sueldo. Sí, el sueldo relativo, Bueno, Luchito, pero- porque el gran sueldo se lo llevan las grandes empresas para afuera. Pero lo que sucede es que, claro, quizá nos pase, y ojalá que no pase si es que tomamos decisiones correctas. Por eso el primer llamado que hicimos es a que las autoridades del mundo Son de las nuestro país responsables. son las responsables, ¿ya? Y son las que tienen que tomar buenas decisiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que la demanda del cobre se va a acabar aquí en 20 años más. Mira. ¿Te das cuenta? ¿Y qué nos va a pasar? La experiencia de la historia de Chile nos dice que con el salitre, que éramos el Ya pasó. principal, Claro. el principal Exacto. productor del salitre, los alemanes sacaron el salitre sintético, Nos secaron y se fueron. Chao. lo secaron, se Ah. fueron y también, ¿qué es lo que pasó? Esas ciudades esplendorosas como Se murieron. Amberstone, Se murieron, pues. con unos teatros maravillosos. No, espectacular, ¿Ah? espectacular. ¿Qué es lo que sucedió? Con una vida que tenían esos pueblos. Se transformaron en pueblos fantasmas. Fantasma. ¿Te das cuenta? Entonces, el norte de Chile tiene que, digamos, todos nos tenemos que preocupar porque el agotamiento, y aquí está, el agotamiento de los recursos naturales es otra señal importantísima de este futuro de aquí a los próximos 50 años y a los 100 años, ¿ya? Hay un último factor de estos 5 que hemos traído que se desprenden muchos diferentes factores, ¿ya? Pero es 2 cosas, es la inestabilidad del sistema económico mundial, ¿ya? Y el comportamiento humano. Mira, el comportamiento humano,
hoy día nos está llevando, mira, aquí tenemos algunas imágenes, pero lo que queremos ver acá, por ejemplo, es que la gente, mira, el 20% de la población mundial está consumiendo el 80% de los recursos. ¿Ya? La gente hay más de cientos de millones de personas que viven en la basura y que mueren por tomar agua insalubre en el mundo. Qué apocalíptica es esa. Eso yo lo he visto con mis propios ojos en el Oriente, gente viviendo en la basura. Así como eso. ¿Ya? ¿De dónde es eso, Cristian, que estamos viendo ahí? Mira, la tierra que antes era rica en minerales se está agotando porque hay tanto crecimiento y consumo. 13 millones de hectáreas se acaban anualmente y se queman y se destruyen. Y por la irresponsabilidad también del hombre, la mayoría Claro. de Por eso, ahora, esto es gravísimo porque la vida humana está viviendo, o sea, la vida de los animales está viviendo una extinción. Todos los grandes mamíferos de la Tierra, ballenas, delfines, osos polares, leones, están en un peligro de extinción grave hoy en día. Imágenes más lindas. Y obviamente los recursos de la tierra se están, especialmente de los mares, 3/4 partes de los peces, de los recursos marítimos se están destruyendo. Y el ser humano se sigue comportando de la misma forma, ¿ya? Y el ejemplo claro que hemos tenido, mira, ahí, mira, hay millones de personas, mira, 3 millones de personas se mueren de hambre anualmente. Es decir, cada 3 segundos, 1, 2, 3, está muriendo una persona por hambre. Qué fuerte. Y mientras tanto, en otras regiones del planeta se bota la comida. Claro. Se bota la comida, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dice Esa es una paradoja. Estaba repartida la torta. O sea. ¿Qué es ¿Tú lo- crees, perdona la pregunta, suena interesante lo que estamos hablando, pero ¿tú crees que el ser humano va a cambiar? ¿O tiene que venir un colapso absolutamente en que las 3/4 partes del planeta desaparezca y empiece una nueva civilización de la que quede? Mira, aquí viene... Así como han desaparecido grandes civilizaciones en el mundo a través de la historia. Sí, yo creo que aquí viene una cosa. Las predicciones son bastante claras, ¿ya? Hay que estar preparado para lo que viene, le gusta a quien le guste y le disgusta a quien disguste, ¿ya? El comportamiento humano es muy probable que no cambie. ¿Por qué? O sea, el comportamiento actual, porque lo estamos viendo. Está la crisis en alto hospicio, Claro. y en vez de vender la cosa como corresponde, suben miles de pesos por el vicio y el pecado humano. claro. Porque no es otra cosa, es la avaricia. Esta es la mía para ganar más plata. Exacto. Y se acabó el tema, ¿ya? Ahora, mira, hay algunas profecías que hablan de... Mira, lo importante es el presente, porque es el presente lo real, lo que estamos haciendo ahora. Y hay algunas profecías, siempre recuerdo a los sabios mayas. Los sabios mayas en sus predicciones anunciaron esto, anunciaron que venía una situación medioambiental muy crítica, anunciaron que iban a haber el deshielo de los polos, eso lo dijeron los mayas. Sí, los terremotos también. Los terremotos, llamaradas solares, pero que todo esto era el preámbulo de alguna forma de un cambio de conciencia y de el inicio de una nueva humanidad. Ya, pero también ¿Ya? anteriormente, Cristian, ya se había vivido una cosa igual. La época de Cristo, vinieron los romanos, quedó la escoba, vino un cambio también. Vino un cambio. O sea, cada cierta cantidad de cientos de años, me da la impresión, porque hace 2000 años atrás hubo esta debacle. Sí. La debacle más espantosa, ¿no es cierto? Desapareció la mitad del planeta. Eso quiere decir que estamos en la época de Sí. esta nueva extinción. Mira, si uno toma a los grandes historiadores del siglo XX, como Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Karl Jasper, todos los grandes historiadores del siglo XX dijeron que el siglo XX es un siglo de decadencia cultural, es decir, decadencia de los valores del occidental, ¿ok? Lo que viene ahora, para muchos, es el colapso, es decir, que este orden cultural realmente queda atrás y comienza un nuevo orden cultural, Una nueva era. una nueva era
de mayor armonía, de mayor conciencia, pero eso no excluye pasar algunos malos ratos como el mal cambio climático y estas cosas. Claro. Ahora, lo que dijeron los mayas, y aquí me permito arreglarme la corbata para decir que los mayas dijeron, y aquí me gusta, y yo nunca he ocultado mi admiración por las antiguas civilizaciones y por los mayas tampoco, pero los mayas dijeron que en este cambio la esperanza está en Sudamérica y que la esperanza está en los países del cono sur de América, es decir, Argentina y Chile. ¿Por qué? Dame una explicación por qué. Porque no pasa en Uruguay, Brasil, Perú, No, pero Bolivia. es que Ok. ahora es toda la región sudamericana. Ok, Sí. perfecto. Es toda la región sudamericana, ¿ok? Todo Sudamérica es el continente que va a traer orden al mundo. Pero sobre esa misma base, Cristian, ¿qué es lo que primero uno puede hacer en forma personal? Si bien es cierto, yo creo que lo que hagas tú o yo o un grupo pequeño Suma. puede sumar, pero no es lo más importante. Yo, igual que tú, creo que acaso las políticas públicas son lo que hagan a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se esperaría para que en el fondo Sudamérica sea lo que anticiparon quizás los mayas? Mira, es bastante simple. Es dejar de practicar los vicios humanos sistemáticamente. El egoísmo, la usura, el individualismo. El principal problema de la decadencia del siglo XX es el individualismo. Es decir, que solamente yo existo y que el resto me importa un pepino. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, esos cambios son cambios de solidaridad porque mira, la familia de uno la componen toda la gente. Uno no es solamente uno. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es comportarse correctamente, porque sucede que cuando los vicios se practican sistemáticamente en el tiempo, lo que lo colapsa es la inteligencia. Y hoy día estamos viendo un colapso de inteligencia. Oye, yo creo que esto es un tema de conciencia interesante que atiende también a esta sensación de inseguridad que tenemos, pero que nos tiene que hacer fortalecer nuestra conciencia, la de todos, ¿verdad? Así que queremos agradecerle a don Cristian que nos haya acompañado el día de hoy, que tenga un buen fin de semana. Muy buen porque esto no tema. es para alertar, es Sí, para tomar Tenemos para conciencia. discutir harto, ¿ah? Sí, y para tomar decisiones correctas. ¿Ya? Eso es lo más importante y no tener miedo a todos nuestros amigos. Está estupendo.